este video te voy a mostrar todos los conceptos de ICT para que los puedas aprender en 20 minutos en lugar de en 20 meses. Por si no sabes quién es ICT, es un chabón que sube conceptos de trading hace ya bastantes años y es el que popularizó los conceptos de Smart Money, imbalances, Fair Value Gaps inversos, zonas de liquidez, entre otros tantos conceptos, que justamente son los que te voy a explicar en este video. Después de este video, créeme que va a mejorar pero muchísimo tu trading y vas a entender conceptos que quizás al principio parecen difíciles, pero que en realidad, si alguien lo explica de una manera bastante sencilla, no son nada difíciles. No te preocupes si no sabes nada porque te lo voy a explicar todo. Vamos a comenzar con el concepto de Swing Highs y Swing Low. Lo primero que vamos a ver va a ser el Swing High. Para que pase esto, simplemente tenemos que tener una vela alcista. Acá vamos a dibujarle la mecha. Después tiene que venir una vela que alcance un precio más alto que esta vela anterior. Podría ser una cosa así, con la mecha de acá, en donde vemos que alcanza un alto más alto que la vela anterior. Y después tiene que venir una vela que el precio sea menor que la anterior, en este caso menor que esta, como podría ser esta de acá. Si quieren le ponemos una mecha. En este caso, esta parte de acá sería nuestro swing high, nuestra zona de máximo. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que van a entrar en posiciones en corto, van a poner su stop loss por acá arriba, ya que esto es un máximo, y va a haber, por lo tanto, muchísima liquidez. Un lugar que después de bastante tiempo, cuando el precio vuelva a retestear esa zona, podría ser una buena oportunidad para hacer operaciones en corto, ya que al haber liquidez el precio puede reaccionar más fuerte. Y lo mismo sucedería al revés. Tenemos una vela bajista. Acá le vamos a dibujar la mecha. Después viene una vela que nos deja el precio más abajo que la vela anterior. Como podemos ver, acá el precio está más abajo que en esta vela. Y después nuevamente viene otra vela que nos deja el precio más arriba que la anterior en este caso. Así, de esta forma. Nos deja esta de acá. Es decir, se forma como una zona de mínimos, ¿no? Tenemos el precio acá, después baja y después sube de nuevo. Así que el swing low sería por acá abajo. Por lo mismo, hay un montón de personas que dejan su stop loss acá abajo y el stop loss representa liquidez. Por lo cual, en algún momento, si el precio retestea esta zona, sería un buen momento para comprar. Acá le pueden sacar una captura si quieren. Sería el mini machete. En este caso, el precio máximo de la vela de la izquierda y de la derecha sería más bajo que la central. Y en este caso, el precio de la vela de la izquierda y de la derecha sería más alto que el de la vela central. Rápidamente vamos a ver esto en el gráfico. Por ejemplo, acá tenemos una vela bajista, acá tenemos una vela bajista con un precio menor y acá una alcista con un precio mayor. Por lo que esta vela de acá sería un swing low. Acá subimos. Esta de acá sería un swing high. ¿Por qué? Porque está en el medio de las dos. Ven que esta vela está más alta que esta y más alta que esta. Así que sería un swing high. Esta nada, esta sí, mirá. Este sería un swing low, porque el precio está más bajo que esta y más bajo que esta. Esta de acá sería un swing low. Esta de acá sería un swing low también, porque como vemos, el precio está más bajo que esta y más bajo que esta. Y así habría que fijarse en las distintas velas. Este es el primer concepto que te voy a mostrar. El segundo concepto son las zonas de máximos y mínimos más importantes que puede haber. En primer lugar, una zona de máximo y mínimo muy pero muy importante son los equal lows o equal highs. Seguramente alguna vez los escuchaste. Es simplemente dos o más máximos o mínimos iguales. Como puede ser este de acá. Acá tenemos un máximo. Acá tenemos otro máximo. Acá tenemos otro máximo. Esto podría considerarse una zona, acá te lo voy a marcar, de equal highs. Y esta de acá abajo podría considerarse una zona de equal lows. ¿Por qué? Porque tenemos un mínimo, tenemos un mínimo, tenemos un mínimo. Vamos a marcarlo ahora con un rectángulo. ¿Y qué pasa en estas zonas? Que al ser mínimos y máximos iguales, en toda esta zona de acá arriba hay muchísima liquidez, con lo que el precio podría reaccionar muy fuerte. Y en toda esta zona de acá abajo también hay muchísima liquidez, por lo que el precio podría reaccionar muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos el stop loss de la gente que operó en esta parte, el stop loss de la gente que operó en esta parte, el de esta parte. Y así con lo mismo con la zona de arriba, ¿no? Además, en esta parte el precio lo supera y miren la vela que salió, una vela bastante grande. Otros máximos y mínimos bastante importantes en orden de importancia serían, en primer lugar, como dije, equal highs o equal lows. Después los máximos y mínimos semanales, en los cuales hay muchísima liquidez. Los del día previo, los de la sesión de Nueva York,
Londres o la que sea, pero preferentemente Nueva York y Londres. Si no sabes cuáles son estas sesiones, mirate el video de cuáles son los mejores horarios de trading, que te lo voy a estar dejando en la descripción del video. Y después los que hay en el momento, ¿no? Los que hay en el momento en el que uno está operando. Por ejemplo, si nos vamos al gráfico del día, podemos ver que acá era viernes, acá pasó el lunes porque pasó el fin de semana. Así que el máximo y el mínimo de la semana anterior, ¿cuál era? Era este de acá, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y acá comenzó de nuevo la semana. Este era un mínimo importante de la semana anterior. Por lo cual el precio acá lo superó, agarró la liquidez que había ahí abajo y se dio la vuelta. Lo mismo si fuera un máximo. En este caso era un mínimo, ¿no? Y lo mínimo con el máximo o mínimo del día previo. Nos podríamos ir al gráfico de una hora si queremos. En este momento estamos acá. Hasta acá sería el máximo y el mínimo del día previo, ¿no? Acá es viernes, domingo, lunes. Este sería el máximo y este sería el mínimo del día previo. Acá el precio, como podemos ver, hizo un pequeño rechazo, no fue lo suficientemente fuerte, no había demasiada liquidez, pero bueno, estas cosas no siempre funcionan, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Después el máximo y mínimo de la sesión, yo lo activé con el indicador este ICT caseta, también te lo voy a estar dejando en el video ese de cuál es el mejor horario para operar, en mi caso yo lo tengo configurado acá. El azul sería la sesión de Londres y el violeta la sesión de Nueva York. Vamos a poner gráfico de 15 minutos, 5 minutos mejor. Y como podemos ver, acá tenemos el máximo de la sesión de Londres y el mínimo de la sesión de Londres. Máximo de la sesión de Nueva York y mínimo de la sesión de Nueva York. En este caso, acá la sesión de Nueva York superó el máximo de la sesión de Londres, pero como digo, no hubo ninguna vela de confirmación, no hubo nada de eso, así que no funcionó demasiado bien. Pero si nos vamos a días pasados, por ejemplo, acá tenemos el máximo de la sesión de Londres, el mínimo de la sesión de Londres. Acá en la sesión de Nueva York se supera este máximo de Londres, acá lo podemos ver que se supera, te lo voy a marcar con un cuadrado, acá lo superamos. Y miren cómo reacciona con esta vela gigante. Por eso los máximos y los mínimos son muy importantes. Y acá te voy a dejar un poco el machete de nuevo para que veas en orden de importancia cuáles son los máximos y mínimos más importantes. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es las zonas de premium y de descuento. Imagínense que estamos en una tendencia alcista y queremos realizar operaciones de compra. Pero ¿cuándo la vamos a realizar? Imagínense que se está a punto de dar vuelta a la tendencia. Nosotros lo que vamos a hacer para ver si estamos comprando en un buen lugar va a ser con el cuadrado de Gann, o también lo pueden hacer con el Fibonacci. Vamos a trazar un punto desde el principio de esta tendencia alcista hasta el final. Como podemos ver, a mí me sale rojo y verde porque la configuré de la siguiente forma. Si quieren, cópiense la configuración. No tiene mucha ciencia tampoco, pero lo que nos indica esto es que la zona roja es una zona premium, es decir, que estamos comprando a un precio más caro al que deberíamos estar comprando. Y la zona verde es la zona de descuento, es decir, es la zona en donde nosotros de verdad deberíamos comprar. ¿Por qué? Porque imagínense que si compramos en la zona premium, nuestro stop loss sería así más o menos, ¿no? Y nuestro take profit es recontra poco. En cambio, si nosotros nos inclinamos más a comprar por la zona de descuento, nuestro stop loss podría quedar una cosa así, mucho más chica, y nuestro take profit mucho más grande, lo cual nos daría un radio riesgo-beneficio mucho mayor. Lo mismo en la operación inversa, estamos en una tendencia bajista y marcamos un cuadrado de Gann. La zona premium en este caso sería la roja, la parte de abajo, y la zona de descuento, la parte verde, porque estamos buscando realizar una operación en corto. Así que nos convendría realizar la operación sí o sí en la zona verde. Si está en la zona roja, ni tenerla en cuenta. Ahora lo vamos a ver igualmente en el gráfico. Por ejemplo, miren acá, había una tendencia alcista. Acá, como podemos ver, se empieza a dar vuelta, empiezan a haber altos más bajos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar la cuadrícula de Gann desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la tendencia. Y como vemos, en toda esta zona acá pudimos haber realizado una compra, pero la verdad es que no nos convenía porque estábamos comprando a un precio muy elevado, estamos comprando en un precio premium. Lo que nos convenía era esperar a que el precio bajara en esta parte verde, como acá lo hizo, y hubiéramos comprado a un precio muchísimo más barato, por lo tanto hubiéramos tenido el stop loss más ajustado y un radio riesgo-beneficio muchísimo mayor. No hace falta que el stop loss, si compramos en este punto, esté acá abajo todo, no hace falta. Lo que sí es importante es ponerlo abajo de los máximos o mínimos, ¿no es cierto? Lugares que sean difíciles de alcanzar. Acá mismo ejemplo con una operación en venta, estamos en una tendencia bajista, acá se empieza a dar vuelta y nosotros queremos realizar alguna operación en corto. Tiramos la cuadrícula de Gann y vemos que en la zona verde sí que podríamos
realizar la operación, pero en la zona roja, en este punto, por ejemplo, no nos convendría. En este punto ya sí que nos convendría porque estamos en la zona verde. Es simplemente eso, un concepto muy sencillo, dividir el precio de la tendencia en un 50%, zona de descuento y zona premium. Un lugar compramos caro, un lugar compramos barato. Simplemente eso. Combinado con esto tenemos el OTE, lo cual significa Optimal Trade Entry, que sería una zona en específico del retroceso de Fibonacci. Y generalmente coincide con la zona de descuento que te acabo de mencionar anteriormente. Estos niveles de Fibonacci serían entre la zona del 0.62 y la zona del 0.79. Yo lo configuré acá, si quieren lo pueden ver. Y sería lo mismo. En una tendencia, ya sea alcista o bajista, tirar un retroceso de Fibonacci, en una tendencia bajista desde el punto más alto hasta el punto más bajo, y ver que el precio es muy pero muy posible que retroceda entre esa zona del 0.62 o 0.79. En este caso el precio estuvo ahí medio lateral hasta que finalmente decidió irse un poco para abajo. Como pueden ver, acá hay una tendencia bajista, trazamos el Fibonacci desde la zona más alta hasta la zona más baja, que sería esta de acá, y como pueden ver el precio apenas tocó esta zona, nos dejó una buena mecha y empezó a bajar. Y si tiramos el cuadrado de Gantt también vemos que está en la zona de descuento. Vamos a ver el mismo ejemplo para una tendencia alcista. Acá tenemos una tendencia alcista, acá empieza a bajar. ¿Hasta dónde baja? Hasta la zona de descuento. Tiramos el Fibonacci desde la zona más baja, en este caso porque es una tendencia alcista, hasta la zona más alta. Ponemos ahí y vemos que el precio se frena justo al tocar la zona del 0.62. Si tiramos un cuadrado de Gantt, podemos ver que también el precio está en la zona de descuento, así que es una excelente oportunidad para comprar. Obviamente que no hay que quedarse solamente por esto, pero es un buen complemento para usar en tu estrategia. Acá lo mismo, tenemos el retroceso y baja. Acá de hecho lo mismo. Mirá, en esta mini tendencia, si hubiéramos hecho esto en una tendencia de un minuto se vería mejor, pero acá tenemos la tendencia alcista, baja hasta esta zona y después sube con muchísima fuerza. Este nivel es uno de los mejores de los niveles de Fibonacci. Lo siguiente que tenemos son los Fair Value Gaps o imbalances. Simplemente se produce cuando hay una vela, pongámosle la mecha, después hay otra vela y después hay otra vela que también tiene la mecha o no, esto da medio igual, pero lo importante es que la vela esta que está en el medio de estas dos nos deja un imbalance. ¿Por qué nos deja un imbalance? Porque la mecha de la primera vela no se toca con la mecha de la tercera vela, es decir, todo esto acá, te lo voy a poner en amarillo, es un imbalance. Ven que esta mecha de acá no se toca con esta. Distinto sería si esta mecha estaría así y esta mecha estaría así, ahí sí se tocarían, lo cual este imbalance no existiría. Pero como no se tocan, hay un imbalance. En estos imbalances es que el precio puede rebotar, ¿no es cierto? Puede hacer una cosa así. Sigue para ahí, sigue para arriba y después empieza a bajar. Y en este imbalance, que lo acabamos de marcar, puede ser, hay bastantes probabilidades de que rebote. Y lo mismo sucedería al revés. Ignoren que el color este sean todas rojas. Les estoy haciendo para explicar el imbalance nada más, ¿no? Imbalance o Fair Value Gap, como quieran llamarlo. Lo mismo sería al revés. Una vela así, otra vela así. Esta nos deja una mecha, esta nos deja una mecha. Y no hace falta que dejen mecha. Lo importante es que haya un espacio que no se llenó entre la primera y la tercera vela. Eso es lo más importante. Bien podría ser, para que no haya duda, ¿no? Voy a ponerlo. Esto así, ahí más o menos. Y todo esto sería el imbalance, ¿no es cierto? Pero que como dije, el precio podría ser lo siguiente. Sigue cayendo y en algún momento va a subir, va a tocar el imbalance y es muy probable que caiga. Básicamente eso sería el Fair Value Gap. Vamos a verlo un poquito en el gráfico ahora. Estamos en el gráfico de 15 minutos, como podemos ver. Acá tenemos un gap bastante grande. Primera vela, tercera vela. Acá vemos que no se toca el precio, no se tocan las mechas de estas velas. Así que vamos a marcar el imbalance. Acá lo podemos ver, ¿no? Tengo un poquito más de zoom para que lo veas bien. En esta parte de acá. Como podemos ver, en este punto, la vela toca ese imbalance y cae con muchísima fuerza. Así que, ¿qué falta por llenar? Falta por llenar esta parte del imbalance, porque este pasito acá, ya lo llenó esta mecha de acá. Así que falta entonces el resto del imbalance, que vendría siendo esto de acá. Recuerden que estos imbalances siempre, tarde o temprano, se llenan y más vale temprano que tarde. Así que el precio vuelve a testear esa zona, ve el imbalance, hay una envolvente bajista y empieza a caer con un montón de fuerza. Si no sabes qué es una envolvente bajista, mirate el video de los mejores patrones de reversión que hay en el trading, que está completísimo ese video. Te lo voy a estar dejando también en la descripción del video. Acá tenemos lo mismo, un imbalance, primera vela, tercera vela, y acá podemos ver que esta entra al imbalance y empieza a subir con todo el precio. Acá tenemos lo mismo, mirá, primera vela, tercera vela, acá tenemos un imbalance,
Acá el precio lo toca, sube. Falta rellenar esta parte del imbalance, el cual lo rellena acá. Mirá, el precio apenas toca este imbalance, nos deja esta vela de acá y sube con toda. Así que los imbalances son muy, pero muy importantes. Y se repiten en cualquier temporalidad, 1 hora, media hora, 15 minutos, la que sea. Y actúan como soportes y como resistencia. Pero también se puede dar el caso de un Fair Value Gap inverso, es decir, un imbalance inverso. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos una vela, esta sube, esta sube, esta sube. Acá si quieren le ponemos las mechas. Y esta de acá sería el imbalance, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vemos? Que el precio con una sola vela abre y cierra por debajo de este imbalance. Esto quiere decir que es muy probable que en lugar de rebotar y irse para arriba, haga así, retestee la zona del imbalance y se vaya para abajo. Por eso es un Fair Value Gap inverso, porque en lugar de buscar la posición que rebote, vamos a buscar que rebote para abajo. Y lo mismo se va a dar en el caso contrario, ¿no? Acá tenemos una vela. Acá tenemos otra vela, acá tenemos otra vela, acá tenemos el imbalance y de repente aparece una vela alcista que abre por abajo y cierra por arriba del imbalance, retestea esta parte y es un buen momento para hacer operaciones de compra porque el precio es posible que se vaya para arriba. La operación de compra la puedes hacer o bien en la vela que rompe este imbalance o bien esperar si querés un mejor precio a que retestee la zona del imbalance, pero eso sí puede ser que nunca la retestee y que te pierdas la operación. Quedaría una cosa más o menos así, el Fair Value Gap y el Fair Value Gap inverso. Y después hay otra cosa que se llaman los gaps, nada más que gaps, que literalmente es que en el medio de dos velas hay un espacio vacío, es decir, hay un gap, justamente un gap. Por ejemplo, tenemos una vela alcista, después tenemos otra vela alcista. Y acá en el medio literalmente no hay nada. No hay ni otra vela, no hay ni mecha, no hay nada. Hay un gap. Entonces todo esto sería el gap, ¿no es cierto? Y el precio en algún momento buscaría rellenar ese gap porque recordemos que los imbalances y los gaps se rellenan tarde o temprano. Así que el precio buscaría hacer esto y rellenarlo. Actuaría como de imán, digamos, ¿no? Y lo mismo en la operación al revés, ¿no? Esto está así, esto está así. Y acá tendríamos el gap. Básicamente estas serían las tres formas de gap que hay. Este generalmente igual se suele ver mucho cuando empieza un nuevo día en el mercado de acciones, por ejemplo. Fíjense, si nosotros nos vamos a ver acciones de Apple, por ejemplo, vamos a ver que pasa todo el tiempo. Estamos en el gráfico de 15 minutos y mirá lo que es. Miércoles 17 de enero, jueves, es decir, acá cierra el día. Acá abre el día el jueves y nos deja todo este gap gigante. Ahí está. Nos deja un gap gigante. Que ahora no lo rellenó el precio en esta parte. Pero en esta parte de acá sí que ya lo rellenó. Porque como digo, tarde o temprano los gaps siempre se rellenan. Acá también, mirá lo que pasó. Este se ve un poquito mejor. Tenemos este gap gigante de acá. De un día para el otro. Y en el mismo día, es decir, el gap se formó el viernes. Y en el mismo día lo rellenó. Así que como digo, los gaps funcionan muy bien de imán para el precio. Mira, acá como puedes ver te voy a mostrar un ejemplo de un Fair Value Gap inverso. Acá tenemos el gap, lo marco de amarillo. Acá hay una vela que empieza por arriba del gap y cierra por debajo del gap. Ahí nomás, pero cierra por debajo. Y como podemos ver, después de este cierre por debajo del gap, empieza a caer bastante brusco. El siguiente concepto es probablemente el que más hayas escuchado y se trata de los order blocks. Los order blocks o bloques de órdenes son nada más y nada menos que la anteúltima vela antes de que se produzca un movimiento fuerte, es decir, que se produzca un rompimiento en la estructura del precio. Si no entendés nada, no te preocupes, ahora te lo voy a mostrar. Nos vamos al gráfico de 15 minutos, por ejemplo, y acá mira, tenemos un order block. ¿Dónde hay un movimiento fuerte? Bueno, acá hay un movimiento fuerte, acá hay un movimiento fuerte, como podemos ver estas velas tienen mucho cuerpo, no son chiquitas como esta, ¿no? Sino que son mucho más gigantes. Bueno, ¿cuál fue la anteúltima vela antes de este movimiento fuerte? De este movimiento fuerte a la baja. Esta de acá, ¿no? Entonces podríamos marcar que esta de acá fue la que generó el order. Y como podemos ver, en algún momento ese order block va a funcionar como zona de soporte y resistencia. Y bien acá, cuando el precio bajó, después intentó subir, tocó ese order block, ese bloque de órdenes, que son un montón de órdenes pendientes, y rebotó a la baja. Lo mismo con esta parte de acá, ¿no? Acá tenemos un movimiento muy fuerte. ¿Cuál fue la vela causante de todo este movimiento fuerte? Acá mira, acá teníamos un máximo. Acá tenemos esta vela de acá que rompe la estructura del precio, es decir, rompe este máximo para irse para arriba. Y estas de acá, más concretamente esta, porque es una vela bajista y es la que está más bajo de todas estas velas, es la que está más abajo, serían donde se encuentre el order block.
Así que marcamos el punto más alto de la vela, marcamos el punto más bajo de la vela y ese sería nuestro order block. Que esperaríamos que al tocar esa zona el precio rebote con un montón de fuerza y es justamente lo que hizo. El precio llegó hasta acá, tocó ese order block y rebotó con un montón de fuerza. Mira, acá tenemos lo mismo. Acá hay un movimiento muy pero muy fuerte, muy alcista. ¿Cuál fue la vela que generó todo eso? Fue esta de acá, ¿no es cierto? Porque acá, a partir de acá comienza el movimiento fuerte. Pero como esto es un order block muy pero muy gigante, no nos conviene que sea tan grande porque no sabemos dónde poner el stop loss ni cuándo hacer realmente la operación. Vamos a ajustarlo al punto este de acá. Acá sería una vela un poquito más chica antes de que se genere esa vela tan grande. Y como podemos ver, vemos que el precio llega hasta ese order block y automáticamente se da la vuelta. Acá está el quiebre de estructura, por si no lo vieron. Esta vela acá rompe con estos máximos de acá. Te doy un último ejemplo del order block y ya pasamos al siguiente concepto. Acá tenemos un movimiento súper fuerte. ¿Dónde es el origen de ese movimiento súper fuerte? En esta parte de acá, ¿no es cierto? En esta vela de acá. Marcamos el máximo de la vela, el mínimo de la vela. Tendemos este order block. Y justamente acá vemos que el precio se da la vuelta. Puede ser que el precio supere un poquito el order block, porque como sabemos generalmente las zonas de order block son puntos de máximos o mínimos y encima de los máximos y mínimos siempre hay liquidez, así que es posible que el precio supere para después darse la vuelta. Como en este caso, que el precio lo superó por un poquitito al order block y después sí que comenzó a darse la vuelta. Y finalmente tenemos un concepto que seguramente alguna vez lo escuchaste, que es el Daily Bias. Seguramente lo escuchaste de el Sensei, pero en realidad esto no lo inventó él, sino que viene existiendo de bastante antes. El Daily Bias no es nada más que una manera de predecir si la vela del próximo día va a ser bajista o va a ser alcista. ¿De qué manera lo vamos a predecir? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el modo repetición. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar esto del Daily Bias es ponernos en un gráfico diario en donde cada vela representa un día. Y vamos a marcar el máximo y el mínimo de esa vela. Ahora estoy en el modo repetición para mostrarle un par de ejemplos. Si el precio de la vela del próximo día cierra por arriba, vamos a esperar que sea alcista el próximo día, dentro de 2 días, digamos, ¿no? Y si el precio cierra por debajo, vamos a esperar que el precio continúe bajista. Como podemos ver, el precio cerró por abajo del mínimo de la vela anterior, así que vamos a esperar que la vela de mañana ahora sea bajista. Marcamos el máximo y el mínimo y como podemos ver, la vela, si bien no superó este mínimo, tampoco superó el máximo, así que vamos a mantener nuestra idea de que la tendencia sigue siendo bajista. Vamos a marcar nuestro máximo y mínimo de esta vela y ahora sí esperamos que el próximo día sea bajista. Acá el precio superó ese mínimo y continuó bajista. Volvemos a marcar el máximo y el mínimo de esta vela y nos mantenemos en la posición de que va a ser bajista. Siguió siendo bajista. Vamos bien. Marcamos nuevo máximo y nuevo mínimo y esperamos a que el precio continúe bajista. Continúe en lo posible rompiendo este mínimo. Marcamos nuevamente el máximo y el mínimo y esperamos todavía que continúe siendo bajista. En este caso no rompió el mínimo, pero tampoco, bueno, así acá sí que vemos que rompió el máximo, pero lo rechazó y cerró por abajo del máximo de la vela, de esta vela acá, ¿no? Así que todavía continuamos con nuestra mentalidad de que va a ser bajista. En este caso, este era el máximo, este era el mínimo. Como podemos ver, el precio superó el máximo, pero todavía cerró por debajo de la vela del día anterior. Así que todavía estamos bajistas. Vamos bajistas todavía, máximo y mínimo marcado. Todavía vamos bajistas. Ahí se está superando el mínimo. Ponemos el máximo y el mínimo de esta vela. Todavía seguimos bajistas porque no se superó el máximo de la vela anterior. Tampoco se superó, es decir, se superó pero no cerró por arriba del máximo de la vela anterior. Estamos bajistas todavía. Como podemos ver, acá funciona de maravilla. Está cerrando casi siempre por abajo del mínimo de la vela anterior. Y acá cerró por encima del máximo de la vela anterior. Así que ahora vamos a tener la mentalidad de que se está cambiando la tendencia y vamos a ir alcistas. Vamos a esperar a que el precio cierre por acá arriba. Si bien supera bastante por ahí arriba, el precio cierra por abajo, pero como ya esta vela de acá había superado este máximo acá, esta vela acá superó el máximo ahora nuestra mentalidad es que vamos a ir alcistas. Así que marcamos nuevamente máximo y mínimo y acá bueno, nos salió mal el Daily Bias y fue bajista. Así que ahora nuevamente vamos a ir bajistas porque se superó el mínimo que había acá. Y continúa la tendencia bajista. Acá se superó el máximo. Esperamos que el próximo día sea alcista y se supere esto. Y como podemos ver lo hace. Nuevamente. Esperamos que el próximo día sea alcista. Y como podemos ver lo hace. Nuevamente. No lo hace. Pero tampoco supera para abajo. Así que seguimos estando alcistas. Y acá la tenemos. Estamos bajistas. Así que esperamos que la próxima cierre por debajo. Y acá lo hace.
Como podemos ver, funciona bastante bien esto del Daily Bias y puede ser un muy buen concepto a tener en cuenta en nuestras operaciones de day trading. Pero bueno, creo que el video se alargó bastante, pasaron más de 20-30 minutos me parece. Pero bueno, espero que les haya gustado y sobre todo espero que lo hayan entendido y que les haya ahorrado meses de ver videos de ICT, porque literal el chabón tiene como 600 videos, es una locura los videos que tiene. Y no se entiende del todo bien, se enrolla demasiado y bueno, yo quería hacer un video resumen en donde explico literalmente los conceptos más importantes, así ya podés salir al mercado a operar con una mayor seguridad, ¿no? Acá estaba viendo, el chabón tiene 613 videos. Pero bueno, yo te lo traté de resumir en un solo video de poco más de media hora, menos de media hora, no sé cuánto duró la verdad, pero bueno, te lo traté de resumir, eso es lo importante. Así que si te sirvió, déjame un comentario y una suscripción que no te cuesta nada. Y la verdad que me vas a estar ayudando muchísimo a que pueda seguir trayendo este tipo de contenidos. Así que nos vemos en la próxima.